Buenos días, maestra y compañeros del 2MM5. Nosotros somos el equipo 1, conformado por Alonso Villa Oscar, Durán Virgilio Ricardo, Fernández Espíndola José Antonio, Martínez Hernández Juan Carlos y su servidor Fuentes Olmedo Fernando. Y vamos a exponer el método de bisección y el método de Runge-Kutta de cuarto orden. El método de bisección está basado en dos teoremas: el teorema de Bernard Placidus Johann Gonzal Nepomuk Bolzano, de nacionalidad de República Checa, quien demostró el método por primera vez, y el teorema del valor medio. Posteriormente, el matemático Augustin Luz Cauchy da una segunda demostración en 1821. Este método, que se utiliza para resolver ecuaciones de una variable, está basado en el teorema de los valores intermedios, en el cual se establece que toda función continua f en un intervalo cerrado AB toma todos los valores que se hallan entre f de a y f de b, de tal forma que la ecuación f de x es igual a 0. Si es igual a 0, tiene una sola raíz que verifica f de a por f de b debe ser menor a 0. Es el método más sencillo y más antiguo para determinar las raíces de una ecuación. Los pasos para el método de la bisección son localizar un intervalo AB que contenga al menos una raíz donde la función de x cambie de signo. Para asegurar la continuidad, multiplicamos la función de a por la función de b, y si es menor que 0 el resultado, significa que sí hay una continuidad. Después, el siguiente paso será dividir en dos partes iguales reteniendo la mitad, donde la función de x cambia de signo mediante c igual a más b sobre 2, donde a es el límite inicial, b el límite final y c el resultado. Sería la bisección. También se le conoce como mitad del intervalo, nuevo intervalo o raíz aproximada. El siguiente paso es evaluar la función de x en ese punto medio, o sea, la c que calculamos antes. Le vamos a sacar la función de c. Si f de c es igual a 0, significa que la raíz es exacta. De no ser ese el caso, establecemos un nuevo intervalo según se cumple alguna de las siguientes casos. Si f de a por f de c es menor a 0, entonces se sustituye c en lugar de b, y el nuevo intervalo sería a, c. Si f de a por f de c es mayor a 0, entonces se sustituye c en lugar de a, y el nuevo intervalo sería c, b. Y así repetir el proceso desde el paso 2 hasta cumplir la tolerancia deseada. Ahora, para entender un poco mejor el método de disección, tenemos el siguiente ejemplo. La parte final de un circuito está definida por la función f de x es igual a Euler a la 3x menos 4. La meta se encuentra en el eje de las abscisas de determinar en qué punto un coche cruza la meta con un error aproximado a 0.01. De datos tenemos la función y el intervalo, que es de 0 a 1. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si existe continuidad. ¿Cómo hacemos esto? Al evaluar el punto A y el punto B en la función, al evaluar el punto A y el punto B en la función, nos da como resultado menos 3 y 16.085536.9. Ahora, si multiplicamos estas dos, y al multiplicar estas dos, nos da como resultado menos 48.2566, por lo que nos quiere decir de que sí existe continuidad, ya que para que exista continuidad, f de a por f de b tiene que ser menor a 0. Ahora, para seguir por lo que podemos seguir con el método de bisección y seguir los siguientes pasos. Al tener los dos intervalos siendo A0 y B1, tenemos que partirlos en dos, como dice en el segundo paso, por lo que nos da 0.5. Entonces, a este número hay que evaluarlo a la función que se nos da en el problema, por lo que esto nos da menos 1.44506721. Como es un valor negativo, entonces es menor a 0, por lo que entonces se sustituye como en el paso 4, entonces se sustituye en C en lugar de B, así que el nuevo intervalo sería AC. Entonces nuestro nuevo intervalo es de 0,0.5. Ese sería nuestro nuevo intervalo a evaluar. Entonces hacemos lo mismo que en el paso en el paso 2.
Sumamos estos dos números y sacamos la mitad, por lo que el resultado nos da 0.25. Al evaluar este 0.25 en la función, nos da como resultado menos 1.882998. Entonces tenemos que multiplicar este resultado por f de a, que es menos 3. Entonces, a multiplicar menos 3 por este número, nos da como resultado un número positivo, que es 5.64899995. Entonces, como este número es mayor a 0, entonces, como pueden ver en el paso 4, entonces se sustituye C en lugar de A. Así que el nuevo intervalo sería C y B, por lo que nuestro nuevo intervalo es de 0.25,0.5. Entonces seguimos haciendo la iteración, como pueden ver aquí, que son 10 iteraciones. Entonces, al llegar a esta iteración es donde calculamos el error aproximado. ¿Cómo obtenemos este error aproximado? Es este número, esa iteración actual con la iteración anterior, por lo que estos dos números se restan, pero dentro de un valor absoluto. Al hacer esta operación nos da como resultado 0.00976563, por lo que nos quiere decir de que es de que ya llegamos al error aproximado que nos estima el problema. Entonces, por lo que quiere decir de que la raíz está entre 0.4609,04719. Como pueden ver en la gráfica, está muy cerca de 0.4. Entonces, así es como podemos hacer el método de disección para estos tipos de problemas. Entonces, continuamos con el método de Rice-Kutta. Bueno, pues ahora le vamos con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Y este método eh, es un método desarrollado por los matemáticos alemanes Carl David Rusch y Martin Wilhelm Kut aproximadamente en el año 1900. Este método se basa en el método de Euler, que utiliza la tangente de una curva próxima a la llamada curva solución. El método de Runge-Kutta expande más esa idea y utiliza varias tangentes intermedias sin necesidad de calcular derivadas sucesivas como ocurre con el método de Taylor. El método de Runge-Kutta permite obtener con mayor exactitud una solución. Dentro del método de Runge-Kutta existen tipos según el orden, que van desde el primero, segundo y el orden superior, y en este caso el de cuarto orden es el más utilizado y el más exacto para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias o EDOs, mediante los problemas del valor inicial. Y este método parte de estas pequeñas formulitas que podemos ver aquí. Y como podemos ver, contiene muchas letras que vamos a explicar en los pasos para aplicar el método de Runge-Kutta. Primero nos dice que vamos a dividir un intervalo AB en n partes iguales de longitud h. H se va a calcular restando el intervalo o el límite superior menos el límite inferior sobre n, donde n van a ser las partes iguales o las subdivisiones en la gráfica de una función. El segundo paso es construir los nodos de la red con la sumatoria sucesiva xn más 1 es igual a xn más h. Esto se refiere a que para calcular las x vamos a tener que sumarle al valor inicial de x el tamaño de paso que es h. Y el tercer paso es calcular el valor aproximado de yn con la aplicación sucesiva del método de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta, como ya dijimos o mencionamos, parte del problema del valor inicial, en donde se nos proporciona una y inicial, valga la redundancia, y tenemos que aplicar esta fórmula que dice que y de n más 1 es igual a yn más h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Estas k's las podemos tomar como unas constantes que vamos a calcular mediante estas otras fórmulas, en donde K1 se va a calcular mediante
la evaluación de la ecuación diferencial en X y en Y con los valores que vamos a obtener. K2 se va a obtener mediante la evaluación de sumar X más el tamaño de paso sobre 2 y todo esto evaluado en la ecuación diferencial o en la función por K1 y así sucesivamente, hasta que obtengamos para los valores de y, n, mediante estas constantes K, aplicando esta fórmula. Mencionado lo anterior en las diapositivas por parte de mi compañero Juan, para que quede más claro el tema, vamos a realizar un ejercicio en Excel acerca del método de Ramscutter. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. El ciclo de carga y descarga de un coche híbrido está dado por la siguiente ecuación diferencial ordinaria, que es igual a dy entre dx, que es igual a yx cuadrada menos 1.2y. El valor inicial de la carga es igual a 1 y el estado de la batería se actualiza en intervalos de h es igual a 0.5. Calcular pasado 2 minutos la carga de la batería. Para entender lo que nos está diciendo el problema, tenemos que la carga al inicio es igual a 1, pero nosotros lo vamos a evaluar de un intervalo de 0 a 2, como se muestra aquí, al lado del valor inicial, que el mismo problema también nos los otorga, que es igual a y0, es igual a 1. El tamaño del intervalo también es importante, que es h es igual a 0.5, para que podamos hacer las fórmulas para poder obtener los valores de y. Brevemente explicando las fórmulas, tenemos que para encontrar un valor de y, necesitamos antes encontrar los valores de K1, K2, K3 y K4. Estos valores se encuentran con los valores establecidos al principio. Por ejemplo, de X, el valor inicial sería 0. Y de Y, el valor inicial nos otorga el problema, que es igual a 1. Estos valores se van evaluando en las fórmulas. Por ejemplo, en K1 se evalúa la función con los valores de 0 y de 1. Para K2 se evalúa la función con los valores de 0 y h es 0.5 sobre 2, y para y se evalúa en 1, bueno, que sería 1, más 0.5, que es h sobre 2, por el resultado que nos salga de K1. Posteriormente, para K3 es el mismo procedimiento para K2. Es la función de x más h entre 2, evaluar el valor de y más h entre 2 ahora por el resultado de K2. Posteriormente, para K4 se evalúa la función en x más h, pero ahora sin dividirlo, y más h por el resultado de K3. Al tener estos valores, los vamos a sustituir en la ecuación principal, que es la que establece el método de Ramscutter, que sería el y, los valores de y serían igual a yn, que es el valor original, o sea, el principal que nos dan sería 1, más h entre 6 por los valores que ya obtuvimos de K1, K2 y K3, así como lo muestra en la fórmula. Para comprenderlo ahorita mejor, mi compañero Antonio va a realizar el procedimiento del problema. Dicho lo anterior, para calcular y1 utilizamos los valores de x, que en este caso es x inicial 0, y los valores de y, en este caso es y inicial 1. Lo mencionado, para calcular K1 se evalúa tal cual en la función, se evalúa x y y. En este caso, como podemos ver, es x al cuadrado por y menos 1.2 por y. El resultado nos da menos 1.2. Posteriormente a eso calculamos el valor de x para K2. En este caso es x más h sobre 2. Nos da 0.25.
y calculamos el valor de y, que es y más h sobre 2 por k1, que nos da 0.7. De igual manera, evaluamos para k2 en la función x y posteriormente repetimos lo mismo para k3. K3 siendo lo mismo x inicial más h sobre 2 y y inicial más h sobre 2 por k2. Y de igual manera para k3 evaluamos en la función y nos da menos 0.9110664. Calculamos para K4, en este caso es diferente, es el valor de X inicial más H, que nos da 0.5, y el valor de Y, que es Y inicial más 0.5 más el valor de K3. Y de igual manera, evaluamos en la función. Y para calcular Y2, en este caso, se evalúa en la función, así como viene en la fórmula, que sería Y inicial más H, que es 0.5 sobre 6 por K1 más 2 veces K2 más 2 veces K3 y más K4. En este caso nos da 0.57234364 lo anotamos en la tabla el valor de 0.5 y de igual manera seguimos iterando. En este caso el valor de x2 es 0.5 y el valor de y2 es 0.57234336, el valor que nos acaba de dar. Y de igual manera hacemos lo mismo. Evaluamos en la función y seguimos iterando hasta obtener este resultado, que sería la última iteración para Y5. Posteriormente, este es nuestro resultado. Después de eso, lo que tenemos que hacer es evaluar, hacer una gráfica. En este caso es una gráfica de área y nos da la función que queríamos. En este caso, viendo la carga y la descarga de la batería. Bueno, esto sería todo de nuestra parte y gracias por su atención.